Me peleé con mi novio y le engañé una hora después con el empleado del albergue, pero él nunca se enteró. Esta es una historia de infidelidad. Todo comenzó en aquella calurosa tarde de verano, cuando el aire estaba pesado y sofocante, tanto dentro como fuera de mi corazón. Yo y Jorge, mi novio, llevábamos 3 años juntos y decidimos pasar un fin de semana en una encantadora posada junto al mar, con la esperanza de reavivar la llama que parecía apagarse poco a poco. No sabía que ese fin de semana cambiaría mi vida para siempre. Estábamos en el balcón de nuestra suite, con vista al mar, cuando comenzamos a discutir. ¿El motivo? Pequeño e insignificante, como siempre. Él no dejaba de mirar su celular, respondiendo mensajes de trabajo, mientras yo quería que estuviera presente, allí, conmigo. La frustración crecía dentro de mí como una tormenta a punto de estallar. «Jorge, ¿no puedes desconectarte un poco?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Estamos aquí para disfrutar juntos». Él apenas levantó los ojos del aparato. «Sabes que mi trabajo es importante, Mariana. Tengo responsabilidades». «Yo también tengo responsabilidades, pero estoy aquí, tratando de disfrutar nuestro tiempo juntos. Parece que ni te importa». Finalmente levantó la cabeza, con una mirada cansada. «Claro que me importa, solo que no entiendes la presión que estoy sufriendo». Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Me levanté abruptamente, con la ira quemando en mi pecho. «Si realmente te importara, estarías aquí conmigo, no con tu maldito celular». Salí del balcón y cerré la puerta del cuarto detrás de mí, sintiendo las lágrimas de frustración empezar a rodar por mi rostro. Necesitaba salir de allí, respirar, pensar. Tomé mi bolso y bajé a la recepción de la posada, donde encontré a Pedro, el joven empleado que nos había atendido más temprano. Tenía una sonrisa fácil y ojos que parecían ver más allá de la superficie. «¿Necesita algo, señora?», preguntó, con una genuina preocupación en la mirada. «No, solo... necesito un poco de aire», respondí, tratando de contener las lágrimas. Me acompañó hasta el bar de la posada, donde pidió 2 bebidas. «Vamos a sentarnos un poco. A veces conversar ayuda». Nos sentamos al borde de la piscina y comencé a desahogarme. Hablé sobre mi frustración, sobre cómo me sentía descuidada e invisible. Pedro escuchó pacientemente, ofreciendo palabras de consuelo y comprensión. Su presencia era como un bálsamo para mi alma herida. 1 hora después, todavía conversábamos, riendo y compartiendo confidencias. El ambiente entre nosotros había cambiado. Había una tensión palpable en el aire. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo hizo clic dentro de mí. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, me incliné y lo besé. Fue un beso desesperado, lleno de pasión reprimida y deseo. Pedro me atrajo más cerca, y en ese momento, todo desapareció. Mi ira, mi culpa, mi novio. Solo existíamos nosotros dos, y el calor de nuestros cuerpos. Llevamos nuestra pasión a un cuarto vacío en la posada, y allí me entregué completamente a él. La sensación era de libertad, de finalmente estar viva de nuevo. Y en ese instante no me importó nada más. Pero, como todas las buenas cosas, ese momento de éxtasis tenía que terminar. Después, regresé a la suite que compartía con Jorge, cargando un secreto que jamás podría revelar. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de vacío. El calor del momento con Pedro se había disipado, dando lugar a una mezcla de culpa y confusión. Jorge todavía dormía, el rostro tranquilo como si nada hubiera pasado. Lo observé por un momento, tratando de reconciliar mis sentimientos conflictivos. ¿Cómo pude traicionar a alguien que, a pesar de todo, amaba? Bajé a desayunar, esperando encontrar a Pedro. Necesitaba aclarar lo que había pasado, entender mis propios sentimientos. Cuando lo vi, estaba conversando animadamente con otros huéspedes, pero en cuanto me vio,
Un brillo en los ojos delató que también estaba pensando en la noche anterior. ¿Podemos hablar?, pregunté, mi voz más vacilante de lo que me gustaría. Asintió y me acompañó hasta un rincón más reservado del restaurante. ¿Sobre anoche?, comencé, pero él me interrumpió. Fue mágico, Mariana. Sé que estás confundida, pero no te culpes. A veces la vida nos sorprende con momentos inesperados. Asentí, tratando de procesar sus palabras. ¿Pero y ahora? ¿Qué hacemos? Él sostuvo mi mano, su expresión seria. No necesitamos decidir nada ahora. Deja que las cosas sucedan. Si está destinado a ser, será. Regresé a la mesa, donde Jorge ya estaba sentado, comiendo en silencio. La tensión entre nosotros era palpable, pero él parecía ajeno a mis pensamientos turbulentos. Intentamos conversar sobre cosas triviales, pero pronto quedó claro que aún estábamos heridos por la discusión de la noche anterior. Decidimos ir a la playa, con la esperanza de aliviar la tensión. El mar estaba calmado, y el sonido de las olas era casi terapéutico. Caminamos lado a lado, sin hablar mucho, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Mariana, comenzó después de un tiempo. Perdón por lo de ayer. Sé que he estado ausente, y eso no es justo contigo. Suspiré, sintiendo una punzada de culpa. Yo también lo siento. Sé que tu trabajo es importante, pero a veces me siento sola. Él se detuvo y me atrajo hacia un abrazo. Vamos a intentar hacer que esto funcione. Quiero que seamos felices juntos. Lo abracé de vuelta, pero por dentro, mis emociones eran un desastre. Aún sentía la electricidad del toque de Pedro y la culpa me carcomía. Decidí que necesitaba tiempo para pensar, para entender lo que realmente quería. Esa noche, regresamos a la posada y cenamos en silencio. Jorge parecía más relajado e intentamos ver una película juntos, pero mi mente estaba lejos. Después de que él se durmió, salí al balcón, donde Pedro estaba esperando. Necesitamos hablar, dije, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Asintió y me atrajo hacia un abrazo. Sé que estás confundida, Mariana, pero estaré aquí, esperando por ti. Toma el tiempo que necesites. Esa noche, mientras observaba el mar bajo la luz de la luna, me di cuenta de que estaba en un punto de ruptura. Mi vida estaba a punto de cambiar drásticamente y necesitaba decidir lo que realmente quería. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me dividía entre los momentos con Jorge, tratando de recuperar la normalidad de nuestra relación, y los encuentros furtivos con Pedro, que se volvían cada vez más intensos y apasionados. Era como vivir dos vidas paralelas, cada una con sus propias alegrías y dolores. Jorge, aparentemente, creía que nuestra relación estaba mejorando. Se esforzaba más por estar presente, para escucharme y entenderme. Sus esfuerzos eran genuinos, pero la culpa dentro de mí crecía cada día. Comencé a notar pequeñas cosas que antes ignoraba. La forma en que sonreía, cómo se preocupaba por mí, sus intentos de hacerme feliz. Todo esto solo aumentaba el dolor de saber que lo traicionaba. Pedro, por otro lado, era la personificación del deseo. Cada encuentro era una explosión de pasión, una fuga de la realidad a la que no podía resistir. Él entendía mis dilemas, mis inseguridades, y me ofrecía una especie de consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Pero al mismo tiempo, sabía que nuestra relación estaba construida sobre una base frágil y peligrosa. Cierta noche, después de otro encuentro con Pedro, regresé a la suite y encontré a Jorge despierto, esperándome. Había una mirada preocupada en su rostro que me hizo helar por dentro. «Mariana, necesitamos hablar», dijo, su voz tensa. Me senté a su lado, tratando de controlar la respiración. «¿Qué pasa?» «He sentido que estás distante», comenzó, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Sé que hemos tenido problemas, pero siento que hay algo más, algo que no me estás contando». Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. «No es nada, Jorge.
Solo estoy un poco cansada, creo. Él sostuvo mi mano, sus ojos buscando los míos. Sé honesta conmigo, por favor. La culpa era abrumadora, pero no podía contar la verdad. Solo estoy estresada. Este fin de semana no fue lo que esperaba. Él suspiró, soltando mi mano. Yo también lo siento. Tal vez necesitamos un tiempo para nosotros mismos, para pensar. Esas palabras me golpearon como un golpe. ¿Estás diciendo que quieres terminar? No sé, respondió, el dolor evidente en su voz. Solo siento que algo está mal y no sé cómo arreglarlo. Esa noche, mientras Jorge dormía a mi lado, mis pensamientos se agitaban como un mar en tormenta. La posibilidad de perder a Jorge, alguien que había sido mi compañero durante tanto tiempo, era aterradora. Pero al mismo tiempo, la idea de abandonar a Pedro, de renunciar a la pasión y la libertad que él representaba, parecía insoportable. Al día siguiente, decidí que necesitaba tiempo sola para pensar. Le dije a Jorge que iba a dar un paseo por la playa para aclarar la mente, y él estuvo de acuerdo, aunque con una expresión de preocupación. Mientras caminaba, la brisa salada del mar me ayudaba a organizar mis pensamientos. Necesitaba entender lo que realmente quería. Jorge era estable, seguro, alguien en quien podía confiar. Pero la seguridad que él ofrecía venía con una sensación de estancamiento, de una vida predecible y sin sorpresas. Pedro, por otro lado, era una explosión de emociones, una aventura constante. Pero construir una vida basada en una aventura era una apuesta arriesgada. Mientras caminaba, vi a Pedro a lo lejos. Estaba sentado en una roca, mirando al mar, y mi corazón se aceleró. Me acerqué despacio, sin saber exactamente qué decir. «Hola», dijo al verme. «Parece que tienes muchas cosas en la cabeza». Me senté a su lado, y por un momento nos quedamos en silencio, solo escuchando el sonido de las olas. Finalmente, tomé valor para hablar. «Pedro, no sé qué hacer. Me siento dividida entre dos vidas». Él me miró, sus ojos llenos de comprensión. «No puedo decidir por ti, Mariana. Solo tú puedes saber lo que realmente quieres». Sus palabras eran verdaderas, pero no hacían la decisión más fácil. Pasamos el resto de la mañana juntos, conversando sobre todo y nada, y por un momento sentí una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Pero sabía que esa paz era temporal, una ilusión que pronto se desvanecería. Regresé a la posada con una decisión. Necesitaba hablar con Jorge, ser honesta sobre mis sentimientos. Sabía que no podía contar la verdad sobre Pedro, pero al menos necesitaba ser sincera sobre la confusión dentro de mí. Encontré a Jorge en el balcón de nuestra suite, mirando al mar. Me senté a su lado, y por un momento solo nos quedamos en silencio, absorbiendo la presencia del otro. «Jorge, necesitamos hablar», comencé, mi voz temblando un poco. Él me miró y vi el dolor en sus ojos. «Lo sé, Mariana, también he pensado mucho». Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. «Me siento perdida. Sé que te has esforzado, y lo aprecio. Pero me siento desconectada, como si algo estuviera faltando». Él permaneció en silencio por un momento, procesando mis palabras. «Yo también siento eso. Y duele porque realmente te amo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. «Yo también te amo, Jorge. Pero no sé si eso es suficiente». Él me atrajo hacia un abrazo, y por un momento nos quedamos allí, sosteniéndonos el uno al otro, tratando de encontrar un camino a través del dolor y la confusión. Sabía que la decisión no sería fácil, pero al menos estaba dando el primer paso hacia la verdad. Después de nuestra conversación, decidimos que lo mejor sería pasar algún tiempo separados. Era una decisión dolorosa, pero necesaria. Regresamos a casa con un acuerdo tácito de que cada uno necesitaba espacio para reflexionar sobre lo que realmente quería. Los días que siguieron fueron un borrón de emociones conflictivas.
Intentaba concentrarme en el trabajo, pero mi mente estaba constantemente dividida entre Jorge y Pedro. Pedro y yo continuamos viéndonos, pero algo había cambiado. La euforia inicial había dado lugar a una realidad más compleja. Empecé a darme cuenta de que, a pesar de toda la pasión, nuestra relación también tenía sus limitaciones. Él era joven y despreocupado, mientras yo cargaba con el peso de mis elecciones y las consecuencias que podrían tener. Cierta noche, mientras estábamos juntos, Pedro sacó a relucir la cuestión que temía discutir. «Mariana, ¿qué va a pasar con nosotros?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. Suspiré, sintiendo el peso de la situación. «No lo sé, Pedro. Todo esto es muy complicado». Él sostuvo mi mano, sus ojos fijos en los míos. «Sé que es difícil, pero necesito saber si hay un futuro para nosotros». La honestidad en sus ojos era desarmante. «Pedro, realmente me gustas, pero hay muchas cosas en juego. No sé si estamos listos para enfrentar todo esto». Él permaneció en silencio por un momento, y luego, para mi sorpresa, sonrió tristemente. «Mariana, quiero que seas feliz, independientemente de dónde esté esa felicidad. Si es conmigo, genial. Si es con Jorge, lo entenderé». Sus palabras me tocaron profundamente. «Gracias, Pedro. Eso significa mucho para mí». Los días continuaron pasando y empecé a cuestionar cada vez más mis elecciones. Decidí que era hora de hablar con Jorge nuevamente. Necesitaba saber dónde estaba emocionalmente y si había una oportunidad de salvar nuestra relación. Pacté un encuentro en un café que solíamos frecuentar. Cuando llegó, parecía cansado, pero había una determinación en sus ojos que no veía desde hacía mucho tiempo. «Hola, Mariana», dijo sentándose frente a mí. «Hola, Jorge. Gracias por venir». Asintió, y por un momento nos quedamos en silencio, solo observándonos. Finalmente, rompió el silencio. «He pensado mucho en estos últimos días», comenzó, su voz calma. «Y me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía quiero intentar hacer que esto funcione». Sentí un alivio mezclado con miedo. «Yo también, Jorge, pero necesitamos ser honestos el uno con el otro». Él asintió. «Sí, necesitamos. Sé que hay cosas que no se han dicho, y eso tiene que cambiar». Abrace la sinceridad de sus palabras. «Estoy de acuerdo, y quiero empezar diciendo que realmente me importas, pero también necesito entender mis propios sentimientos». Él sostuvo mi mano, un gesto que me trajo consuelo. «Vamos a dar un paso a la vez. Si todavía hay amor aquí, podemos encontrar una manera de superar esto». Salimos del café con un nuevo entendimiento, una promesa de intentar reconstruir lo que habíamos perdido. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por aquello que todavía valía la pena. Los días que siguieron fueron desafiantes. Jorge y yo comenzamos a asistir a sesiones de terapia de pareja, en un intento de resolver nuestros problemas de comunicación y entender mejor nuestras necesidades y deseos. Las sesiones eran intensas y, a menudo, dolorosas. Teníamos que confrontar nuestros miedos, inseguridades y las heridas que habíamos acumulado a lo largo de los años. Al mismo tiempo, Pedro continuaba presente en mi vida, pero de una forma más sutil. Decidimos que sería mejor tomar un tiempo, permitiéndome enfocarme completamente en resolver los problemas con Jorge. Él entendió y respetó mi decisión, lo que solo reforzó mi admiración por él. La terapia sacó a la luz muchos sentimientos reprimidos. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había puesto mis propias necesidades en segundo plano para intentar mantener la paz en la relación. Jorge también se dio cuenta de que su comportamiento negligente había contribuido a mi insatisfacción. Lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra confianza y a reconectarnos en un nivel más profundo. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, Jorge sugirió que hiciéramos un viaje juntos, a un lugar donde pudiéramos reconectarnos lejos de las presiones del día a día. Estuve de acuerdo,
viendo en esto una oportunidad de comenzar de nuevo. Elegimos una pequeña ciudad en las montañas, un lugar tranquilo y aislado. El viaje estuvo lleno de momentos de reflexión y redescubrimiento. Caminamos por las sendas, hablamos sobre nuestros sueños y miedos, y comenzamos a redescubrir lo que nos había unido en primer lugar. Una tarde, mientras estábamos sentados junto a un lago, Jorge tomó mi mano y me miró profundamente a los ojos. Mariana, realmente quiero que esto funcione. Sé que no soy perfecto, pero estoy dispuesto a cambiar, a ser el compañero que te mereces. Su compromiso sincero tocó mi corazón. Jorge, yo también quiero esto. Sé que cometí errores y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. Regresamos de ese viaje con una nueva perspectiva, decididos a reconstruir nuestra relación. Aún había muchas cuestiones por resolver, pero estábamos comprometidos a trabajar juntos para superarlas. Pedro, por otro lado, continuaba siendo una figura presente, pero distante. Extrañaba la intensidad y la pasión, pero sabía que necesitaba enfocarme en Jorge. Aún así, no podía evitar pensar en él de vez en cuando, cuestionando si algún día nuestras vidas se cruzarían nuevamente de forma diferente. Algunos meses después, Jorge y yo estábamos en un lugar mucho mejor. Nuestra comunicación había mejorado, y comenzamos a hacer planes para el futuro. Sentía que estábamos construyendo una base más sólida, basada en honestidad y comprensión. Pero, como siempre, la vida tenía sus propias sorpresas reservadas. Una noche, mientras estábamos cenando, recibí un mensaje de Pedro. Él estaba en la ciudad y quería verme. Mi corazón se aceleró y una ola de emociones me invadió. Jorge percibió mi reacción y preguntó qué había pasado. Decidí ser honesta. «Es Pedro», dije, tratando de controlar mi voz. «Está en la ciudad y quiere verme». La expresión de Jorge se endureció por un momento, pero luego respiró hondo. «¿Quieres verlo?». Ponderé por un momento. «Creo que sí. Necesitamos resolver algunas cosas, poner un punto final». Él asintió, aunque visiblemente incómodo. «Está bien. Solo te pido que seas honesta conmigo, cualquiera que sea tu decisión». Esa noche fui al encuentro de Pedro, mi corazón latiendo con fuerza. Encontrarlo de nuevo trajo de vuelta todas las emociones que había intentado suprimir. Conversamos largamente, y él confesó que aún tenía sentimientos por mí, pero también entendía la situación complicada en la que estábamos. «Mariana, quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo», dijo, su voz cargada de sinceridad. Esas palabras fueron un alivio y un dolor al mismo tiempo. Sabía que necesitaba tomar una decisión definitiva. Me despedí de Pedro, sabiendo que sería un adiós, al menos por ahora. Regresé a casa, donde Jorge me esperaba ansioso. Le conté todo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos verdaderamente conectados. Jorge me abrazó, y me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, aún había amor entre nosotros. Un amor que estaba dispuesto a luchar y crecer. En los meses siguientes, Jorge y yo continuamos trabajando en nuestra relación. La honestidad se convirtió en la piedra angular de nuestra comunicación y comenzamos a redescubrir la alegría de estar juntos. Hicimos más viajes, pasamos más tiempo de calidad y poco a poco fuimos reconstruyendo la confianza que había sido dañada. Un día, mientras estábamos arreglando el cuarto, encontré una vieja caja de cartas y fotos nuestras. Nos sentamos juntos para revisitar esas memorias, riendo de las fotos graciosas y emocionándonos con las cartas llenas de promesas de amor eterno. La nostalgia nos trajo un sentimiento de renovación y me di cuenta de que, a pesar de todo, nuestro amor había resistido muchas tormentas. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas reservadas. Una mañana, recibí una llamada inesperada. Era Pedro, nuevamente. Se estaba mudando a una ciudad distante y quería verme una última vez antes de partir.
Mi corazón se apretó al escuchar su voz. Sabía que necesitaba ser honesta con Jorge sobre este encuentro. «Jorge», Pedro llamó. Comencé, tratando de mantener la calma. «Se está mudando y quiere verme una última vez». Jorge se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la noticia. «¿Crees que es una buena idea?», preguntó, su voz cautelosa. Pensé por un momento. «Creo que sí. Quiero darle un adiós adecuado. Creo que es necesario para seguir adelante de verdad». Él asintió, aunque con una expresión de relutancia. «Está bien. Confío en ti». Encontré a Pedro en un café tranquilo, el mismo donde nos despedimos la última vez. Él parecía diferente, más maduro, y había una melancolía en sus ojos que me conmovió. «Mariana, gracias por venir», dijo, su voz suave. «No podía dejar de despedirme», respondí, tratando de ocultar la tristeza en mi voz. Conversamos largamente, recordando nuestros momentos juntos y compartiendo nuestros planes para el futuro. Pedro me contó sobre la nueva ciudad, su nuevo trabajo y cómo estaba ansioso por un nuevo comienzo. «Siempre me acordaré de ti, Mariana. Me enseñaste mucho sobre amor y pasión», dijo, sosteniendo mi mano. Sentí una lágrima rodar por mi rostro. «Yo también nunca te olvidaré, Pedro. Trajiste algo a mi vida que no sabía que necesitaba». Nos despedimos con un abrazo largo y silencioso, ambos conscientes de que ese era un adiós definitivo. Regresé a casa con el corazón pesado, pero también con una sensación de cierre. Sentí que, finalmente, podía seguir adelante. Jorge me esperaba cuando llegué, y corrí a sus brazos, sintiendo un alivio inmenso. «¿Cómo fue?», preguntó, preocupado. «Fue difícil, pero necesario», respondí, abrazándolo con fuerza. «Siento que puedo finalmente dejar eso atrás». En los meses siguientes, nuestra relación floreció. La confianza que reconstruimos se hizo más fuerte y comenzamos a hacer planes más concretos para el futuro. Decidimos mudarnos a una nueva ciudad, lejos de los recuerdos y los fantasmas del pasado, para comenzar de nuevo. La mudanza fue un renacimiento para nosotros. Encontramos una nueva casa, hicimos nuevos amigos y poco a poco construimos una nueva vida juntos. Aún había desafíos, claro, pero ahora enfrentábamos todo como un equipo, con honestidad y amor. Un año después de nuestra mudanza, Jorge me pidió matrimonio. Fue un momento lleno de emoción y significado. Dije que sí, sabiendo que, a pesar de todos los altibajos, nuestro amor se había vuelto más fuerte que nunca. El día de nuestra boda, mientras caminaba hacia el altar, vi a Pedro entre los invitados. Me dio una sonrisa de apoyo y un gesto de saludo, y en ese momento supe que todo había sucedido exactamente como debía. Jorge y yo intercambiamos votos, prometiendo amor y fidelidad, y comencé un nuevo capítulo de mi vida, sin arrepentimientos y con el corazón en paz. La vida de casada con Jorge estuvo llena de nuevas experiencias y desafíos. La mudanza a una nueva ciudad trajo consigo la oportunidad de comenzar de nuevo en todos los sentidos. Jorge y yo nos dedicamos a conocer nuestro nuevo hogar, explorando cada rincón y descubriendo lugares especiales que se volvieron nuestros favoritos. Una de nuestras primeras aventuras fue adoptar un perro. Siempre quisimos una mascota y sentíamos que ahora era el momento adecuado. Elegimos un cachorro de labrador llamado Max, que rápidamente se convirtió en parte integral de nuestra familia. Max trajo una alegría indescriptible a nuestras vidas, y cuidarlo nos ayudó a fortalecer aún más nuestra relación. Jorge prosperaba en su nuevo trabajo, y yo también encontré una oportunidad que me desafiaba e inspiraba. Comenzamos a hacer planes para el futuro, incluyendo la posibilidad de tener hijos. Hablábamos sobre cómo queríamos criar a nuestros hijos, los valores que queríamos transmitir, y soñábamos con la vida que construiríamos juntos. Los fines de semana, nos encantaba hacer senderismo en las montañas cercanas.
Las caminatas al aire libre nos proporcionaban tiempo para conversar, reflexionar y apreciar la belleza que nos rodeaba. En esas caminatas, a menudo hablábamos sobre el pasado, pero siempre con una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Una tarde, durante una de esas caminatas, nos detuvimos para descansar en un mirador con una vista impresionante. Jorge me atrajo hacia sí y, mirando en mis ojos, dijo: «Mariana, estoy tan feliz de que hayamos decidido seguir adelante juntos. Cada día a tu lado me hace darme cuenta de lo fuertes que somos». Sonreí, sintiendo una profunda gratitud. Jorge, yo también me siento así. Hemos pasado por muchas cosas, pero cada desafío nos ha hecho más unidos. En los meses siguientes, comenzamos a planificar un viaje para celebrar nuestro primer aniversario de matrimonio. Elegimos un destino tropical, un lugar paradisíaco donde podíamos relajarnos y disfrutar de la compañía del otro. El viaje fue mágico, lleno de momentos inolvidables que fortalecieron aún más nuestro vínculo. De vuelta a nuestra rutina, la vida continuó sorprendiéndonos con pequeñas alegrías y desafíos. Aprendí a valorar cada momento, cada día al lado de Jorge, sabiendo que nuestro viaje juntos era un constante proceso de construcción y reconstrucción. Cuando regresamos de nuestro viaje de aniversario, la vida parecía estar en perfecta armonía. Jorge y yo estábamos más conectados que nunca, y la presencia de Max en nuestras vidas trajo una alegría constante. Sin embargo, la vida, con su manera impredecible, tenía más sorpresas reservadas para nosotros. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada que cambiaría todo. Era del hospital local, informando que Jorge había sufrido un accidente de coche y estaba en estado crítico. Mi mundo se detuvo. Sentí una ola de pánico y desesperación mientras corría hacia el hospital, mi corazón latiendo descontroladamente. Cuando llegué, fui llevada a la sala de espera, donde me encontré con un médico que explicó la situación. Jorge estaba en cirugía, y los próximos momentos serían cruciales. Me senté en una silla, incapaz de contener las lágrimas que rodaban por mi rostro. La espera fue agonizante, cada minuto arrastrándose como una eternidad. Finalmente, el médico regresó con noticias. La cirugía había sido un éxito, pero Jorge aún estaba en estado grave y necesitaría tiempo para recuperarse. Entré en la habitación donde estaba, y al verlo allí, vulnerable, sentí un apretón en el corazón. Tomé su mano y le susurré palabras de amor y aliento, prometiéndole estar a su lado en cada paso de la recuperación. Los días que siguieron fueron desafiantes. Pasé cada momento posible al lado de Jorge, ayudándolo a recuperarse, mientras también intentaba mantener mi propia cordura. La situación nos obligó a enfrentar otra prueba de nuestra resiliencia como pareja. Jorge, con su determinación inquebrantable, comenzó a mostrar signos de mejora. Cada pequeño progreso era una victoria que celebrábamos juntos. Nuestras conversaciones durante este período fueron profundas e introspectivas, fortaleciendo aún más nuestro lazo. Me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, nuestro amor tenía una fuerza inquebrantable. Un día, mientras estábamos sentados en la habitación del hospital, Jorge sostuvo mi mano y me miró profundamente a los ojos. «Mariana, no sé qué habría hecho sin ti a mi lado. Eres mi roca, mi fuerza». Sentí las lágrimas brotar nuevamente, pero esta vez, de gratitud y amor. «Jorge, tú también eres mi fuerza. Juntos podemos superar cualquier cosa». Con el tiempo, Jorge se recuperó completamente. Regresamos a casa con una nueva apreciación por la vida y por el tiempo que teníamos juntos. Decidimos que era hora de avanzar con nuestros planes de tener hijos, sintiendo que estábamos listos para esta nueva etapa. La noticia del embarazo trajo una alegría indescriptible. Jorge estaba radiante, y pasamos los meses siguientes planeando cada detalle para la llegada de nuestro bebé.
Max también parecía entender que algo especial estaba ocurriendo, siempre quedándose cerca de mí como si me protegiera. Finalmente, llegó el día. El parto fue largo y extenuante, pero al escuchar el primer llanto de nuestro hijo, todas las dificultades se disiparon. Sostuve a nuestro bebé en mis brazos, sintiendo una ola de amor incondicional que nunca había experimentado antes. Jorge estaba a mi lado, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Es perfecto, Mariana, nuestro pequeño milagro. La vida, con todas sus vueltas y vueltas, nos había traído a ese momento. Me sentía completa, rodeada del amor de Jorge y de la nueva vida que habíamos creado juntos. Sabía que, independientemente de lo que el futuro trajera, estábamos listos para enfrentarlo juntos. Los primeros meses con nuestro bebé fueron un torbellino de emociones. Las noches sin dormir, los pañales interminables y los momentos de puro desespero fueron equilibrados por las sonrisas, las primeras palabras y la alegría inigualable de ver a nuestro hijo crecer. Jorge y yo nos turnábamos en las tareas, apoyándonos mutuamente en cada paso de esta nueva jornada. Nuestra casa estaba llena de vida. Max, nuestro fiel labrador, se mostró un verdadero protector del bebé, siempre vigilante y gentil. Las risas resonaban en las paredes, y la felicidad que compartíamos era palpable. Cada día era una nueva aventura, un nuevo desafío que enfrentábamos juntos, como una familia. Un día, mientras organizábamos algunas cosas en el ático, encontré una caja que no veía desde hacía mucho tiempo. Dentro, había fotos y cartas antiguas de cuando Jorge y yo comenzamos a salir. Nos sentamos en el suelo, hojeando esos recuerdos, riendo de las ropas y peinados de la época y emocionándonos con las cartas llenas de promesas y sueños. «Mira esto», dijo Jorge, sosteniendo una foto nuestra en un viaje a la playa, ambos sonriendo despreocupados. Tantas cosas han cambiado desde entonces. Sonreí, sintiendo una ola de nostalgia. Sí, han cambiado. Pero creo que nos hemos vuelto más fuertes por todo lo que hemos pasado. Él me atrajo hacia un abrazo, y nos quedamos allí, envueltos en los recuerdos y en la gratitud por el camino que habíamos recorrido juntos. Nuestro viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo nos había fortalecido, nos había unido más. A medida que nuestro hijo crecía, comenzamos a pensar más en el futuro. Hablábamos sobre los valores que queríamos transmitir, sobre los sueños que teníamos para él y para nosotros mismos. Jorge y yo estábamos más unidos que nunca, y nuestra comunicación, basada en la honestidad y el amor, era la base sólida sobre la cual construíamos nuestra vida. Un día, recibí un mensaje inesperado. Era de Pedro, mi antiguo amante. Estaba en la ciudad por trabajo y quería saber si podíamos vernos. Sentí una oleada de emociones al leer el mensaje, pero sabía que necesitaba hablar con Jorge al respecto. «Jorge, Pedro está en la ciudad y quiere verme», dije, mientras preparábamos la cena. Él se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «¿Crees que es una buena idea?», ponderé antes de responder. «Creo que sí. Creo que sería bueno para cerrar ese capítulo de una vez por todas». Jorge asintió, aunque con una expresión cautelosa. «Está bien, confío en ti». Encontré a Pedro en un café, el mismo donde nos despedimos la última vez. Él parecía estar bien, más maduro y con un aire tranquilo. Conversamos sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras jornadas desde la última vez que nos vimos. «Mariana, es bueno verte feliz», dijo, con una sonrisa sincera. «Gracias, Pedro. Tú también pareces estar bien». Asintió, mirando la taza de café en sus manos. «Sí, estoy bien, pero siempre recordaré lo que tuvimos. Fue un periodo importante para mí». Sentí una mezcla de emociones, pero también una sensación de cierre. Para mí también, y estoy agradecida por todo lo que aprendí,
Nos despedimos con un abrazo, y sentí que finalmente podía dejar ese capítulo atrás, sin arrepentimientos, pero con una gratitud por lo que fue y por lo que había llegado a ser. Regresé a casa, donde Jorge y nuestro hijo me esperaban. Los abracé con fuerza, sintiendo una paz profunda. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra, construida con amor, resiliencia y la certeza de que, juntos, podíamos superar cualquier cosa. Sentí que, finalmente, había encontrado mi lugar. Un lugar donde el amor, la honestidad y la confianza eran la base de todo. Y sabía que, independientemente de lo que el futuro trajera, estábamos listos para enfrentarlo, juntos.